¿Qué tal, estimados amigos, amigas? Es un gozo estar con ustedes para este curso que estamos llevando de introducción al Nuevo Testamento. En esta ocasión estamos iniciando la segunda unidad que corresponde a la transmisión de los textos del Nuevo Testamento y su canonicidad. Así que sean bienvenidos, bienvenidas a esta clase del día de hoy. Y pues vamos a comenzar recordándoles que está activo el chat por si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor escríbanmelo allí y le estaré dando seguimiento. Así que vamos a iniciar entonces esta segunda unidad sobre la transmisión de los textos del Nuevo Testamento y su canonicidad. Y vale la pena entonces presentar también el mapa para ubicar las áreas geográficas en las que se desarrollaron los primeros textos cristianos. Así que vamos a ir avanzando con esta presentación. Hemos visto que la transmisión oral fue muy importante para la difusión del Evangelio en primera instancia, pero también para conservar la enseñanza de Jesús, o lo que posteriormente también se denominará como la tradición apostólica. Por eso es que no se puede separar escritura de tradición. El querigma, el mensaje cristiano, fue transmitido oralmente en sus inicios. Y a partir de las diversas comunidades que se iban formando, surgen también diversas tradiciones. Principalmente es transmitido el querigma a diversos lugares por los carismáticos itinerantes salidos de Jerusalén. Y ya veíamos que esta también pues es una propuesta que desarrolló el autor Gerd Thyssen, experto en Nuevo Testamento e historia de la Iglesia, quien nos presenta esta situación bastante probable. Ya veíamos que los carismáticos itinerantes se refiere en primer lugar a aquellos primeros discípulos de Jesús que, habiendo recibido el don del Espíritu Santo, viajaban de comunidades a comunidades presentando el Evangelio de Jesús, siendo su lugar de origen Jerusalén. Esto se da en la primera generación de cristianos que podemos ubicar entre el año 30 al 50 después de Cristo. No se da la necesidad de contar con otro texto sagrado aparte de la Escritura. Recordemos que para los primeros cristianos, la Escritura, o en plural, las Escrituras, refería a lo que nosotros consideramos como Antiguo Testamento. Entonces, no había necesidad de tener otro texto sagrado. De hecho, a ninguno de los primeros discípulos de Jesús, y podemos incluir ahí a los apóstoles, se les pasó por la mente, por la cabeza, el escribir algo al mismo nivel que las escrituras. Las escrituras eran consideradas ya como inspiradas por Dios, como revelación de Dios, por lo que no era necesario tener otro texto sagrado. La tradición oral se había encargado de difundir el querigma cristiano, el mensaje del evangelio, las buenas noticias del reino de Dios que trajo consigo Jesús, y eso permitía interpretar de manera adecuada las escrituras, el Antiguo Testamento. Además, en ese contexto inicial se vive de cara a la parusía, y aquí tenemos otro término técnico.
que es parusía. La parusía indica la manifestación gloriosa de Dios. ¿Sí? Parusía se puede traducir así sencillamente como aparición o como manifestación, pero en cuestión teológica, parusía indica la venida de Cristo. Nosotros podríamos decir la segunda venida de Cristo. Entonces, esos primeros cristianos vivían con esa expectativa de la inminente venida de Jesús. No había tiempo, no había necesidad de ponerse a escribir, de redactar, ¿sí? No era necesario en ese primer momento. Están expectantes, se cree que va a ser inminente, ¿sí? Inmediato, ya viene, ¿sí? Maranata, Cristo viene. Hay que vivir de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Entonces, tenemos aquí en el mapa la región en la cual se difundieron las primeras tradiciones. En Jerusalén se establecen las primeras comunidades judeocristianas y de estas se identifican tres tradiciones que ya vimos: las tradiciones populares, que nos cuentan los relatos de los milagros de Jesús, la gente que había vivido en esa época, que había experimentado los milagros de Jesús, quizá la gente que estuvo participando en las bodas de Caná, la gente que había visto cómo el ciego de nacimiento de pronto veía y caminaba sin ningún tipo de ayuda, como el paralítico que siempre había estado postrado allí en la calle, de pronto caminaba y saltaba y bailaba y decía que Jesús le había sanado, o la gente que también había visto cómo aquel endemoniado que se lastimaba, que causaba tanto temor a la población, de pronto estaba lúcido, vestido, con su familia y declarando que Jesús lo había liberado de la aflicción demoníaca que tenía. Entonces, las tradiciones populares conservan los relatos de los milagros de Jesús. Por otro lado, también tenemos las tradiciones de las comunidades locales. Estas se establecen ahí específicamente en Jerusalén, que escucharon cómo Jesús entró de manera triunfal en su burrito ahí a Jerusalén, que todos le adoraban, que cantaban Hosana al Hijo de David, que estuvieron cuando, por ejemplo, Poncio Pilatos libera a Jesús Barrabás en su lugar, cuando la gente gritó crucifíquenlo, que vio también cómo Jesús era crucificado, y por supuesto también los relatos de la resurrección. Entonces, estas tradiciones de las comunidades locales conservan los relatos de la pasión y el apocalipsis sinóptico de Jesús. Esto se refiere a las enseñanzas de Jesús acerca de la venida del reino. Lo encontramos principalmente en Marcos capítulo 13 y también en Mateo capítulos 24 y 25 y los capítulos paralelos en Lucas. Finalmente tenemos también las tradiciones de los carismáticos itinerantes, que ya vimos conservan los dichos de Jesús, sus enseñanzas, sus sentencias, parábolas, y que posteriormente lo pondrán por escrito en el llamado
Evangelio Q, que veíamos Q es la primera letra de la palabra Quell en alemán, que se puede traducir como fuente. Entonces es el Evangelio fuente, Evangelio Q, que fue utilizado posteriormente por los evangelistas. Entonces tenemos ubicados aquí en Jerusalén estas tradiciones de las primeras comunidades judio-cristianas. Entonces, en nuestro recorrido histórico, y tenemos los primeros escritos cristianos entre el año 45 y 60 después de Cristo. Surgen entre la primera y segunda generación de cristianos. Ya había algunos de los discípulos de Jesús que estaban muriendo y que también algunos habían tenido descendencia, hijos e hijas a quienes les habían transmitido la fe en Jesucristo. También, por supuesto, de manera pues natural, habrían compartido el evangelio con una nueva generación. Entonces, entre la primera y segunda generación de creyentes surgen los primeros escritos cristianos que ya veíamos. Se trata de las epístolas paulinas. Los escritos de Pablo fueron los primeros escritos cristianos. En estas epístolas, el apóstol guía a las iglesias con las que ha tenido contacto y responde a las nuevas situaciones a las que se enfrentan los creyentes. Y noten que pongo allí con las iglesias que ha tenido contacto, porque algunas iglesias él las fundó, pero otras no. Un caso interesante es las iglesias en Roma. Pablo no había visitado Roma cuando ya existía una buena comunidad de cristianos que se reunían en diferentes iglesias en esa capital del imperio, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo Pablo entra en contacto con ello y responde a las nuevas situaciones a las que se enfrentan los creyentes. Estos creyentes, por supuesto, son la mayoría de trasfondo judío, pero ya hay bastantes que son de trasfondo pagano. A ellos se les denomina como pagano-cristianos. Y veíamos que esta es una designación sociológica. Entonces, en esos nuevos contextos de creyentes que son helenistas, judíos helenistas o paganos que tienen diferentes culturas, empieza a impactar el evangelio su entorno sociocultural, y eso va a causar un choque tremendo, que va a resultar en problemas, va a resultar en dudas teológicas, ¿sí? Y van a tener que hacer frente a ello. ¿Cómo? Pidiéndole consejo, respuesta a el apóstol Pablo. Y Pablo va a escribir entonces sus cartas respondiendo a esas nuevas situaciones, nuevos contextos. Y pongo aquí también una cita de Gonzalo Báez Camargo, un teólogo mexicano de la Iglesia Metodista, que pues fue prolífico, escritor, y que impactó en la teología latinoamericana. Tiene 2 libritos él que los difunde, los publica la editorial CUPSA, que es la editorial metodista. Uno es Breve Historia del Texto Bíblico y otro es Breve Historia del Canon Bíblico. Los dos se los recomiendo. Y él escribe:
Por supuesto, este apóstol, refiriéndose a Pablo, en quien tuvo principio el Nuevo Testamento, jamás, escuchen esto, jamás pensó que sus escritos llegarían a considerarse al par de la Escritura. Y esto es lo que les comentaba. Pablo iba respondiendo a las situaciones en las que se encontraban las nuevas comunidades. Y él respondía a las preguntas, a las inquietudes, a los problemas. Pero no le pasó por su mente el que en ese acto estaba desarrollando textos al mismo nivel, ¿no?, que las escrituras, que ya hemos visto. Siempre que encontramos el término escritura o, en plural, las escrituras en el Nuevo Testamento, se refieren al Antiguo Testamento. Sus escritos se dan en contextos de crisis, problemas. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, lo que mencionábamos, el problema de creyentes que estaban muriendo y sus familiares se preocupaban por ellos. ¿Qué pasa con los que ya han muerto? No vieron la parucía. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuándo va a ser la parucía? Ya hemos esperado, por lo menos si se considera la datación de Primera de Tesalonicenses en el 45, ya han pasado 15 años de la resurrección y ascensión de Jesucristo y su promesa de venir nuevamente. Y no ha venido. ¿Qué pasa con eso? O en Gálatas, el problema de los judaizantes, que ya vimos. Pablo los describe como falsos hermanos, como perros. Tremenda el encontronazo. Falsos maestros que proclaman un evangelio diferente, dice él. Filipenses, Filemón. En Filipenses, la mayoría de comentaristas considera que no hay del todo una problemática en sí, pero Pablo quiere escribirles para tratar la cuestión de las persecuciones, de las pruebas, mejor dicho, de las pruebas, de las aflicciones, mientras que en Filemón, una carta personal, escribe mediando entre Onésimo, un esclavo que causó un gran daño a su amo, Filemón, se escapó, y para colmo, Filemón es también líder de la iglesia. Entonces Pablo trata allí el problema que muy comúnmente se daba entre amo y esclavo. Y es un texto que, aunque es una carta personal, sirve también como pauta para el estudio del impacto del evangelio en las estructuras sociales y económicas, que recordemos en la antigüedad, hasta no hace mucho, la economía se regía por la esclavitud. Entonces, son textos en los que Pablo aborda esos problemas. ¿Qué podemos decir de Primera y Segunda de Corintios? Donde encontramos que los creyentes están divididos, se pelean entre ellos, tienen sus partidos al interior de la iglesia, problemas de inmoralidad sexual, problemas en cuanto a la comprensión de los dones y su uso en la iglesia, abusos en la cena del Señor.
diferenciación entre ricos y pobres. Y Romanos, en esta epístola, tenemos pues el problema que surgió entre los judio-cristianos y los pagano-cristianos en Roma. Por un lado, los judio-cristianos, considerándose como pueblo elegido de Dios, menospreciaban a los pagano-cristianos por no ser de la simiente de Abraham, y por otro lado, los pagano-cristianos que creían que ya el tiempo de los judíos había pasado y ahora la salvación era de manera exclusiva para los gentiles o paganos. Entonces, va abordando estas problemáticas en sus escritos. La tradición de Pablo, como vimos, se rastrea a Damasco. Y podemos ver esta región. Si acá abajo lo azul corresponde a el norte de lo que es Palestina, Damasco se encuentra acá arribita, ¿sí? Es la capital de Siria. En esta ciudad de Siria se asentó una comunidad cristiana de la cual Pablo era miembro al principio, y esto también lo veíamos ahí en Gálatas 1:17, es a donde llegó, ahí estuvo la comunidad cristiana que lo arropó después de su conversión. Muy probablemente se originó por el grupo de los 7 dirigentes helenistas, de quienes se nos habla en Hechos capítulo 6 al 8, con Esteban a la cabeza, así como Felipe. Tenemos estas citas que ustedes pueden revisar posteriormente. Hechos 6:5, 8:26 en adelante y 11:19 al 21. Más tarde, la misión paulina tendría su centro en Antioquía. Allí, desde Antioquía, veíamos que Pablo salía a cumplir su misión. Salía llevando el evangelio en diferentes ciudades importantes del imperio. Avanzando en la línea cronológica, tenemos los evangelios sinópticos y las deuteropaulinas entre la década de los 60s y 80s. Los evangelios sinópticos habíamos visto que son Mateo, Marcos y Lucas, y los escritos o epístolas deuteropaulinas se refiere, como el nombre lo indica, a un segundo Pablo, ¿no? Así se les cataloga, no queriendo decir que hubo otro Pablo, sino más bien que corresponden a ya sea alguna persona que escribe a nombre de Pablo o que son parte de la comunidad teológica de Pablo, de ese contexto teológico de Pablo. Si el Evangelio de Marcos se data en el 60, tal vez Q sea un poco anterior. Como habíamos mencionado también, algunos consideran que la datación de Q es alrededor del año 45 o 50 después de Cristo. Mateo y Lucas retoman tanto a Marcos como Q. Esto lo veíamos con la correspondencia de las fuentes que emplearon Mateo y Lucas, ¿no? Para el tiempo en que Mateo y Lucas se escriben, ya tienen a su disposición el Evangelio de Marcos y el Evangelio Q, y retoman de allí material que desarrollan de acuerdo a su teología, de acuerdo a su contexto y también de acuerdo a su objetivo principal, considerando el público a quien van a dirigir sus escritos. Dejen sus escritos entonces con las diferentes tradiciones, pero cada uno respondiendo a su propio contexto teológico y social.
Las deuteropaulinas son parte de la pseudoepigrafía. Y aquí tenemos también otro término importante que es necesario aclarar. La pseudoepigrafía es la literatura, los textos, los escritos, firmados a nombre de otro autor. Y eso servía para darle autoridad, para darle peso, para darle validez, ¿sí? Un respaldo al contenido que se estaba escribiendo. Pertenecen las deuteropaulinas al círculo teológico de Pablo y son los escritos de las generaciones segunda y tercera. Y esto se observa con el desarrollo de ciertas temáticas que se van a tratar allí. Entonces tenemos los evangelios sinópticos, Marcos por el 60, Mateo por el 70, Lucas por la década de los 80, al igual que Hechos. Recordemos que Lucas Hechos es una obra completa en 2 volúmenes. Por eso es importante, necesario también, leer de corrido Lucas y Hechos. Son escritos por el mismo autor, van dirigidos a la misma persona, el mismo contexto, y llevan una línea de tiempo importante. Son textos de una reflexión teológica de la historia. Por otro lado, en el segundo punto aquí, tenemos lo que algunos comentaristas consideran como deuteropaulinas, segunda de Tesalonicenses. Ya allí nuevamente está el problema de la parusía, la manifestación del Señor, pero también se hace mención allí de que aun cuando no ha venido, ¿sí? Aun cuando esa venida no ha sido inminente como se esperaba, deben de seguir en vigilia, deben de seguir observando, deben de seguir cuidando, guardar la palabra de Jesús. En Colosenses y Efesios se tiene un desarrollo eclesiológico. Por un lado, Colosenses trata una cristología que en círculos teológicos se menciona desde arriba. Tenemos esa cita del capítulo 1, 15 al 20, donde nos habla de Cristo como la imagen del Dios invisible y que nos presenta al Cristo cósmico, la salvación cósmica, universal, una cristología desarrollada. En Efesios tenemos una eclesiología desarrollada donde nos presenta al Cristo cabeza del cuerpo que es su iglesia. Nos presenta la iglesia en ese sentido, como se ha dicho, universal. En primera y segunda de Timoteo y Tito, que también son consideradas como epístolas pastorales, trata sobre cómo la iglesia debe de estructurarse y se comienza a visualizar un cambio de una organización colegiada, de una iglesia en la que todos participan, a una iglesia guiada, dirigida por el episcopo, ¿no? O el obispo, como se traduce ese término griego. Entonces, vemos un paso en la organización eclesial
en estas epístolas y también vemos problemas de falsos maestros. Ya para estas décadas empiezan a surgir falsos maestros. Y entonces en estos escritos se empiezan a tratar esos asuntos. Entre la década del 80 al 100 tenemos las epístolas católicas. Ahora, aquí para clarificar el término católico, católica y en plural, debemos de quitarnos nuestros presupuestos y nuestras ideas que nos remiten a la Iglesia Católica Apostólica Romana que existe hoy en día. El término católico viene de katá y holos, que se puede traducir como de acuerdo al todo, y por lo tanto, en ese sentido, universal. Entonces, estas epístolas se les designa como católicas o universales porque son aceptadas por todos los creyentes y presentan temas que pues conciernen de igual manera a los creyentes. Las católicas son también pseudoepigráficas y aquí esta es una postura personal. Sí, aquí quiero ser claro. Hay discusión, hay debate al respecto de las epístolas católicas. Algunos eruditos, creyentes, al igual que su servidor, consideran que son escritos de puño y letra de los autores a quienes se les atribuye. Pedro escribió primera y segunda de Pedro, ¿sí? El apóstol de quien se nos habla en los evangelios. Judas fue escrito por el hermano de Jesús. Santiago, de igual manera, por otro de los hermanos de Jesús. Sin embargo, otros creyentes también que han estudiado la historia de los textos, el contenido, la exégesis bíblica, la teología, consideran que estas obras son pseudoepigráficas, firmadas a nombre de aquellos personajes importantes para autentificar su contenido, para respaldarlo, para darles autoridad, ¿sí? Y que también son parte de ese ambiente o comunidad teológica en la cual estuvieron presentes aquellos de quienes llevan nombre. Entonces, esa es mi postura, pero quiero ser franco con ustedes de que hay quienes piensan que estos escritos son de puño y letra de quienes dicen que son sus autores. En Primera de Pedro se acepta la teología paulina, mientras que en Santiago es corregida. Además, allí se defiende la ética judio-cristiana. Por eso, algo que podemos ver en el Nuevo Testamento es que hay vertientes teológicas que se entrelazan y forman un compendio de escritos cristianos consistente, pero hay diferencias entre los acentos teológicos. Primera de Pedro acepta la teología paulina, acepta, retoma lo que Pablo ha escrito previamente. En Santiago se corrige. Podemos considerar dos textos clave. Para Pablo, la obra salvífica de Jesucristo
se acepta mediante la fe. Lo veíamos con su confesión de fe en Romanos 10, 9, 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Allí está la confesión de fe de Pablo. Pero en Santiago encontramos que la fe sin obras es fe muerta. Y en Pablo encontramos en Gálatas que es la fe sola sin las obras. ¿Cómo se puede conciliar aquello? Para ello, estoy tramando posteriormente una exposición de Santiago, una materia que impartí hace algunos años, en el 2019, en Ensenada, de manera presencial. Me fui para allá con mi familia, estuvimos un año sirviendo allá, y una de las materias que impartí fue una exégesis de Santiago. Entonces estoy pensando por allá, más adelantito, presentarla para que estén atentos, atentas. En Segunda de Pedro y Judas se trata la cuestión de falsos maestros. Nuevamente, para esos años, sí, los falsos maestros eran cosa ya bastante común, un problema generalizado. Segunda de Pedro aborda el asunto de la interpretación de los escritos paulinos. Ahí tenemos que Pablo ha escrito algunas epístolas que son difíciles de entender, dice el autor de Segunda de Pedro. Y dice que incluso los falsos maestros retuercen el significado de lo que Pablo está escribiendo. Entonces, para que el autor de esta epístola escribiera sobre los escritos de Pablo, refiriéndose a ellos como algunas cosas difíciles de entender, ya habría tenido que pasar un tiempo considerable para que se difundieran los textos de Pablo, para que se copiaran, para que llegaran a manos de esta comunidad en donde se encuentra el autor, que pudiera revisar el contenido, que pudiera analizarlo, verificar si realmente lo que estaba escrito allí era de acuerdo a las escrituras. Habría tenido que pasar un tiempo suficiente para que se aceptaran como inspiradas, al igual que las otras escrituras, y habría tenido que pasar un tiempo considerable también para que los falsos maestros las retorcieran, las tergiversaran. Por eso es que varios autores las consideran como obras pseudoepigráficas. Además, considerando que tanto Pedro como Pablo murieron hacia el año 62 o máximo 64 en Roma. Mientras que para que todo aquello que acabo de mencionar se diera, habría tenido que pasar un buen tiempo. Y estamos hablando de 15, 20 años después, para que todo ello sucediera. Entonces, pues hay algunos argumentos a favor de la pseudoepigrafía de estas epístolas. Hebreos se considera independiente al resto de los escritos, pero sin duda guarda estrecha relación con la teología de Pablo. Y esto lo mencionamos en la unidad anterior. Pero también tenemos otras cartas
otras cartas. Desde este periodo se tienen cartas de Clemente de Roma a los Corintios y 7 epístolas de Ignacio de Antioquía. Parte de esta literatura que vamos a ver se cataloga como los padres apostólicos y se les designa de esa manera porque recibieron la enseñanza directamente de los apóstoles. Entonces son los siguientes en tomar el liderazgo en las iglesias. Y esto está bien atestiguado en la historia. Datan de la década de los 90 al 100 estos escritos. De Clemente de Roma tenemos su primera epístola a los Corintios. Ya lo veremos más adelantito. Hay una segunda epístola de Clemente a los Corintios, pero esa se considera pseudoepigráfica. Esta primera sería auténtica de este autor. Y 7 de Ignacio de Antioquía. Noten que se ubican en los centros cristianos importantes. Clemente va a ser obispo de Roma y también Ignacio va a ser obispo de Antioquía. De él se tienen la epístola a los efesios, a los magnesios, a los troyanos, a los romanos, a los filadelfos, a los esmirnenses y una de tipo personal a Policarpo de Esmirna, uno de los primeros mártires cristianos, también bastante renombrados. En estas cartas se aprecia de fondo el problema de autoridad. Aquí vamos viendo nuevamente cómo uno de los problemas de las iglesias ante su gran diversidad, el surgimiento de falsos maestros, entraban en crisis por la autoridad en la iglesia. Después de pasar de una organización orgánica colegiada, pasa gradualmente a tener una organización jerárquica, estructurada, ¿sí? En primera de Clemente, la iglesia de Corinto apela a Roma. Y esto también debe de tomarse con precaución, porque Clemente es obispo de Roma y se da cuenta, escucha por una comitiva de hermanos de la iglesia en Roma que viajaron a Corinto, que visitaron la iglesia antigua ya para esos años. Estamos hablando de por lo menos quizá 50 años, ¿sí? De la iglesia en Corinto y de unos 45 años, 50 años, desde que Pablo les escribió sus 2 epístolas y se topan esta comitiva con que sigue habiendo problemas en Corinto. Los mismos problemas de divisiones, los mismos problemas de falta de sujeción a la autoridad. ¿Y por qué se da eso? Porque precisamente llegaron falsos maestros, llegaron cierto tipo de carismáticos itinerantes que iban de iglesias en iglesias, señalando y enseñando que ellos tenían revelación de Dios, que ellos eran autoridad y que debían entonces hacer a un lado a los obispos que Pablo ya había establecido. Esa comunidad de Corinto en esos años entonces había depuesto
a los obispos autorizados por el apóstol Pablo. ¿Qué les parece? Para aceptar a otros maestros. Entonces, esta comitiva regresa a Roma, le cuenta a su obispo Clemente lo que está pasando en Corinto, y entonces Clemente les escribe una epístola muy, muy bonita, extensa, con un contenido basado en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, y que busca que los obispos que fueron depuestos nuevamente sean restaurados en su cargo y que la iglesia en Corinto se apegue a la tradición apostólica, a lo que ha recibido de Pablo. Es una carta impresionante. Cita también, por supuesto, los mismos textos de Pablo que les escribió a aquellos en esa comunidad cristiana en Corinto. Por otro lado, en las epístolas de Ignacio, sus opositores son carismáticos que rechazan su autoridad en Antioquía. Ahí se le revelan a él mismo, ¿no? Se levantan en su contra. Se demuestra en ellas la gran diversidad del cristianismo desde sus orígenes y la lucha inicial por la unidad. Hay una lucha por la unidad desde los primeros años, pero también aquí entra a consideración la discusión. ¿Se buscaba unidad o uniformidad? Es decir, se buscaba que en medio de toda esa diversidad se mantuviera una unidad de la iglesia de acuerdo a la tradición apostólica, o lo que se quería era que todo se estableciera de manera uniforme sin dar lugar a la diversidad. Algunos autores en la actualidad piensan de esa manera. Por ejemplo, el famoso Bart Ehrman, no Karl Barth, sino Bart Ehrman. Ehrman es un erudito de griego del Nuevo Testamento y de historia del cristianismo, que considera que efectivamente la gran iglesia, como se ha denominado, la iglesia que se va a desarrollar en el siglo III y siglo IV, va a silenciar, va a opacar, va a acabar con la diversidad de las iglesias. Yo no estoy de acuerdo con Bart Ehrman. Para mí, lo que se muestra en estos escritos es una lucha por la unidad, por resguardar la tradición apostólica, enfrentándose a las falsas enseñanzas que ya empezaban a circular y a las problemáticas propias de cada contexto. Sienta las bases de un episcopado monárquico, lo que les comentaba, ¿sí? La organización jerárquica en la iglesia se empezó a dar de manera gradual, pero aquí quiero señalar, es tan solo un modelo, es una manera de organización de la iglesia. Lamentablemente, ya para nuestros días, se piensa que la única organización eclesial válida debe de ser jerárquica, ya sea en el contexto de la Iglesia Apostólica Católica Romana, donde tenemos tal cual, ¿no?, esa estructura organizacional piramidal, donde encontramos en la cúspide al Papa, tenemos después a los arzobispos, el magisterio de la iglesia, los obispos, y abajo los sacerdotes, y en la base
el laicado, ¿no? O el pueblo. Pero en las iglesias evangélicas, de igual manera, tenemos esas estructuras jerárquicas. En la punta está el pastor. Si son de tipo pentecostal, tendríamos ahí al apóstol, luego el profeta, luego el evangelista, luego el pastor, luego el maestro, y ahí podemos meter a los ancianos, los diáconos y el pueblo, la feligresía. Casi en todas las denominaciones se tiene una estructura organizacional jerárquica, pero, insisto en ello, es tan solo un modelo. En el Nuevo Testamento encontramos también un modelo válido de organización colegiada, donde se da mayor participación, donde no hay un solo pastor, sino varios obispos que están al frente de la enseñanza, de la predicación, de la catequesis, y en la comunidad también participan tanto hombres como mujeres por igual. Y todos los miembros tienen algo que aportar acorde a los dones del Espíritu Santo que ha dado de acuerdo a su propia voluntad. Entonces son dos modelos de organización eclesial. ¿Qué les parece? ¿Cómo es en su iglesia? ¿Habría espacio para un cambio? ¿Sería viable? También de estos años se tiene la Didache, donde aún no hay una jerarquización en la organización eclesial, pero ya se apunta a ello. Allí se dan instrucciones de la liturgia en las comunidades. La Didache tiene dos partes grandes. La primera nos habla de los dos caminos, es de tipo literatura sapiencial, al estilo de los proverbios, los dos caminos ante los cuales se encuentra el creyente, la iglesia, y por otro lado también se tienen instrucciones en la segunda parte de cómo se ha de llevar a cabo la liturgia de la iglesia. Habla sobre el bautismo, sobre la Eucaristía, sobre la reunión dominical, sobre cómo evaluar a los profetas, que todavía para esos años están en funciones, cómo tratar a los predicadores itinerantes, cómo identificar a los falsos profetas o los falsos maestros, cómo se ha de orar, por ejemplo. Entonces, es un texto muy, muy hermoso este de la Didache. Y, como les comento, estos forman parte de los padres apostólicos. Permítanme, les voy a mostrar algunos textos. Para que, si ustedes desean buscar la literatura, lo puedan hacer. Pongo aquí pantalla completa. Y les muestro dos opciones. Tengo aquí los padres apostólicos. Esta es publicada por la editorial Desclée de Brouwer. Desclée de Brouwer, los padres apostólicos.
Esta edición es de Sigfrido Huber, pongo aquí. Es uno de los textos que me heredaron mi abuelito. También él era pastor de la iglesia presbiteriana en México. Sirvió en la iglesia que se encuentra aquí en la Ciudad de México, en el centro, el Divino Salvador, ahí atrás de Catedral. Y este texto, no sé si todavía se publica, es bastante antiguo. Déjenme, les doy la fecha de publicación. Esta data del 49, entonces no sé si esté vigente, pero en todo caso, esta sí está disponible. Esta edición, también de los Padres Apostólicos, es la mejor edición actual en español. Es una edición bilingüe, quiere decir que los textos los van a encontrar en su idioma original, griego o latín, y su traducción al español con introducción y comentario bastante profundo de Daniel Ruiz Bueno. Y la editorial es BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Tiene su loguito como es un venado. Entonces se los recomiendo este texto, Los Padres Apostólicos. Tiene todo el texto de estas epístolas. Les comparto el índice. Tiene la primera carta de Clemente a los Corintios, tiene la Didache, tiene la segunda carta de Clemente a los Corintios, que les decía, esa es una obra pseudoepigráfica. Tiene las cartas de Ignacio de Antioquía, también conocido como Ignacio Mártir. Tiene las actas de martirio de Ignacio Mártir, de Policarpo de Esmirna, y tiene otros textos de los cuales vamos a hablar en la siguiente sesión, como la epístola de Diogneto, el pastor de Hermas y la carta de Bernabé. Entonces tiene todos los textos que se consideran como los padres apostólicos. En otras ediciones, ustedes la pueden encontrar de manera individual. Así, por ejemplo, tengo este volumen que les presento aquí de la colección Fuentes Patrísticas de la editorial Ciudad Nueva. Editorial Ciudad Nueva. También estas son ediciones bilingües y tienen bastante información, tienen introducción, tienen comentario y van estas por escrito. Entonces, por ejemplo, este texto es exclusivo de la literatura clementina. Clemente de Roma, Carta a los Corintios y la homilía anónima que se llega a también considerar como la segunda epístola de Clemente a los romanos, segunda Clementis. Entonces, son textos que ustedes pueden buscar ya para leer directamente las fuentes. Así que, ¿qué les parece? Vamos avanzando con esta literatura y noten que aún no hemos hablado de Juan. ¿Por qué? Porque se dan después el corpus juanino, ¿no? El Evangelio de Juan, sus 3 cartas y el Apocalipsis se escriben después de los padres apostólicos. Entonces vamos viendo que
durante el primer siglo, no solamente se escribieron los textos que nosotros consideramos como canónicos, que están en nuestro Nuevo Testamento, sino que también empezaron a escribirse otros textos cristianos, que de igual manera empezaron a circular, empezaron a difundirse entre las iglesias. Y algunas iglesias tenían como inspirados o al menos autoritativos algunos de estos textos de los padres apostólicos. Se leían al igual que los escritos de Pablo, por ejemplo, o junto con los evangelios. Así que vamos viendo cómo empieza a desarrollarse la literatura cristiana, que no solamente incluye o abarca a los textos canónicos, sino que también tenemos otros textos cristianos que son muy importantes para comprender cómo se fue desarrollando la iglesia cristiana. Sin más, en esta ocasión, nos vemos a la que sigue avanzando en esta línea cronológica y ubicando los textos en su contexto geográfico, político, histórico, cultural y social, presentando algunas de sus características teológicas. Que Dios les bendiga, gracia y paz.